Diversidad y educación sexual en Chile. ¿Existe una educación sexual integral en Chile? Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos a nivel mundial. Sin embargo, estos se ratifican en algunos países y culturas con ciertas modificaciones respecto al sistema de creencias que en ese contexto existan. Por ejemplo, en Chile el aborto no es legal, gratuito ni seguro. Sin embargo, la Ley 21.030 despenaliza en Chile el aborto voluntario si se cumplen tres causales. 1. Peligro para la vida de la mujer. 2. Inviabilidad fetal de carácter letal. Y 3. Embarazo por violación. Por tanto, no contemplar el derecho al aborto libre difiere del derecho a decidir si procrear o no. En este sentido, tales derechos también protegen la libre elección de nuestras parejas sexuales, con el fin de erradicar la discriminación, coerción y violencia. A su vez, protege la integridad corporal, existiendo una relación directa con la diversidad sexual. Pues bien, ¿qué es la diversidad sexual? El concepto de diversidad sexual surge a partir de las múltiples luchas de las minorías sexuales, pues éstas han sido históricamente discriminadas. Entre ellas podemos reconocer la homosexualidad, la transexualidad, a toda la comunidad LGTBIQ, la cual ha insistido de legitimación, reivindicación y reconocimiento de los derechos a la diversidad con el fin de eliminar los estigmas, segregaciones, discriminaciones y violencias a estos colectivos. Por lo tanto, entenderemos este concepto por su uso para referirnos a las identidades de género, identidades sexuales, incluyendo todas las formas en que un ser humano vive su sexualidad, es decir, legitimando el derecho a descubrir y decidir de forma personal y sin intervención de terceros nuestra identidad de género, concepto que significa que en una persona no es mujer solo por nacer con los genitales femeninos como la vagina o útero, sino que se es mujer porque la persona se percibe a sí misma de esa forma, se identifica con el rol y con la forma de expresar dicho género, o bien esa misma persona que nace con genitales femeninos se identifica con el género masculino. Por tanto, puede decidir la forma de expresar el género según su propia identidad y percepción de sí mismo o misma. Así como también la identidad sexual se refiere a nuestras preferencias y gustos, es decir, por quienes nos sentimos atraídos, por personas de nuestro mismo sexo, de nuestro mismo género o personas del género opuesto. Por lo tanto, los derechos de la diversidad sexual, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos deben proteger la integridad de las personas, pues no es posible que exista discriminación y violencia por cómo nos identificamos. De esta manera, darnos cuenta de la importancia de una educación sexual de calidad a nivel global, tal y como lo proponen los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual integral, según la OMS, es un proceso permanente que tiene como objetivo integrar conocimientos, actitudes, valores que permitan disfrutar de una sexualidad sana en los aspectos afectivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Esta educación debe ser otorgada a todos y todas los y las sujetas, sin diferencia en la condición, cultura, identidad, edad u otras cualidades, con la finalidad de promover relaciones sociales y sexuales respetuosas, ser consciente de sus derechos y reconocer los mecanismos para resguardarlos, identificar sus deberes en relación a la protección de su bienestar y la de un otro u otra, promover el conocimiento de los actos placenteros y displacenteros que ocurren durante la sexualidad, conocer los mecanismos de atención para aborto seguro y sin riesgos, etc. La educación sexual se justifica en los diversos cambios físicos y psíquicos que afectan al ser humano durante las etapas de su desarrollo, anticipando y entregando herramientas de autoconocimiento en torno a las temáticas que los atingen. Se establecen temáticas básicas a las que debiesen referirse la educación sexual como la menstruación, los métodos anticonceptivos y sus avances para el cuidado masculino-femenino, la salud sexual, las relaciones sexuales sanas y las redes de apoyo en caso de requerir ayuda, los procesos de identidad de género, tipos de aborto y atención de los mismos. En relación con este último punto, la Organización Mundial de la Salud reconoce la necesidad de una educación y legislaciones relacionadas con la decisión de abortar de manera segura, ya que según estudios se calcula que aproximadamente 3,9 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos inseguros cada año en los países en desarrollo por la falta de leyes e implementaciones, efectuando una gran cantidad de estas intervenciones sin ningún resguardo de la vida de la mujer, trayendo consigo graves consecuencias para la salud sexual. La educación sexual en Chile.
Los planteamientos de la educación sexual en Chile se han dirigido inicialmente a la educación formal por medio de programas transversales que intervengan en ciertos espacios educativos, llevado a cabo por el Ministerio de Educación, Servicio Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de la Juventud. Es necesario aclarar que a pesar de existir atenciones, programas y espacios, la educación sexual no está contemplada como carácter obligatorio en la Ley General de Educación 20.370, por lo cual queda a merced de las variantes contextuales de cada institución. En la actualidad, el Mineduc es un agente de promoción en los parámetros de prevención del embarazo adolescente, control de métodos de fertilidad, prevención de los contagios de enfermedades de transmisión sexual y la violencia sexual. Es decir, solo atiende casos de prevención y no considera las necesidades multidimensionales que requiere la educación sexual. Desde el Ministerio de Educación se creó un texto de recomendaciones curriculares con contenidos mínimos que abarcan en la sexualidad, llamado Formación en Sexualidad, Afectividad y Género, considerando las necesidades según el ciclo educativo y la edad de los y las estudiantes. Aún así, no es de carácter obligatorio. En relación a los derechos reproductivos y la educación de la misma, el año 2010 se promulga la Ley 20.418 que determina toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y en su caso confidencial. Esta normativa legal hace énfasis que el contenido de esta educación debe ser contextualizada según la edad y necesidad del sujeto o sujeta, sin sesgos ni discriminación de quien la requiera. Educación sexual en la escuela chilena. ¿Existe un enfoque inclusivo? Actualmente, el 83% de las y los jóvenes chilenos acceden a información de sexualidad a través de redes sociales. Un 71% de estos niños y adolescentes lo hace por medio de páginas de internet, según la información de INJUV. La falta de educación sexual en nuestro país acarrea un sinnúmero de problemas y pone en severo riesgo a los menores de nuestro país, problemas que van más allá del embarazo adolescente o el contagio de infecciones de transmisión sexual y o VIH, ya que la ignorancia sustenta las relaciones violentas, estereotipadas, racistas, homofóbicas, patriarcales y prejuiciosas, según la directora de la PROFA, Débora Solís. Nuestro país no tiene una política de educación integral en sexualidad, afectividad y género. Los distintos indicadores han empeorado progresivamente en nuestro país. Solo por mencionar algunos, entre los años 2008 y 2015, Chile fue el país que menos avanzó en prevención con educación sexual en comparación con los otros 16 países que también se sometieron al estudio de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Somos el último país en Latinoamérica en incorporar la obligatoriedad de la educación sexual en enseñanza media, bajo la Ley 20.418 promulgada en 2010. Hace 11 años, los Ministerios de Educación y Salud de 17 países de Latinoamérica, en conjunto a representantes de la ONU, aceptaron participar del documento ministerial Prevenir con Educación. El objetivo, monitorear cómo los participantes avanzaban en materia de salud sexual y reproductiva y educación integral en sexualidad. En un plazo de 7 años se planteaba reducir en un 75% las escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación que no impartieran educación integral en sexualidad y reducir al 50% la brecha de adolescentes y jóvenes sin cobertura en necesidades sexuales y reproductivas. Dentro del marco de educación en Chile, el 5 de marzo del 2020, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Educación Sexual Integral, que busca garantizar la inclusión integral de la sexualidad y la afectividad en el sistema de enseñanza. Ley que permitirá la enseñanza de educación sexual desde la primera infancia acorde al grado de madurez. Si bien es un primer paso y aún queda tramitación, estamos contentas porque un proyecto de educación sexual integral es el camino correcto en términos educativos para terminar con la desinformación y los mitos que tan mal nos han hecho y le siguen haciendo a los niños, niñas y jóvenes, mitos que aún perviven y que pudimos escuchar en la discusión de este proyecto por parte de los sectores más conservadores. Celebramos que en esta decisión prevaleció el debate serio, informado y responsable sobre el tema. Estas fueron las palabras de Rosario Olivares de la Red Docente Feminista. Tras la aprobación de este proyecto de ley educacional, esto devela a modo general que Chile se encuentra en una temporada transición hacia una educación inclusiva en torno a los derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque de derecho para todos y todas los ciudadanos.